Ahora vamos a hablar de los otros actores, el gobierno. ¿Qué se plantea con el gobierno? Si más o menos replicamos la memoria, el 5 de septiembre, Evo dijo que se iba a hacer un aeropuerto en Chimoré acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer más o menos? Con esta carretera de San Ignacio de Mocos y Villa Tunari. Lo que se quiere hacer es crear un polo de desarrollo que integre, digamos, el sector del Chapare de Bolivia, ¿no? Este polo de desarrollo va a ser un polo económico y político, ¿no? Porque sabemos que las esferas económicas también tienen un poder político, ¿no? Cuando se va a crear este aeropuerto van a tener mayores posibilidades de importar sus productos, ¿no? Exportar sus productos. Pero que este poder político va a ser también el poder político. Cuando alguien tiene poder político le tiene que sacar poder político a alguien. Así funciona más o menos la política, ¿no? Y entonces, ¿a qué sector le sacaría poder político? Sería a la parte de Santa Cruz, que sabemos que Santa Cruz es el principal opositor dentro del gobierno, ¿no? Es un poquito lo interesante de este tipo de proyectos, ¿no? En 1994, las petroleras, es otro de los actores implicados, las petroleras. En 1994 la empresa Repsol firmó un contrato con el gobierno boliviano para explorar el bloque Secure con 771.000 hectáreas, ubicadas en su mayor parte en el Tigris. También lo hizo la empresa Panadea con 777.000 hectáreas en el bloque de Chapare, donde, bueno, mucho tampoco se hizo algunas investigaciones de parte de esta empresa, pero de parte de Repsol sí se hicieron bastante, ¿no? En el año 2010, o sea, hace un año, el decreto supremo 0676 adjudica a la empresa YPFB áreas de interés hidrocarburíferas en varias áreas protegidas, entre ellas el Tigris. O sea, le dice a la empresa YPFB a través de un decreto supremo, le otorga hasta estas áreas protegidas porque son de interés hidrocarburífero, ¿no? Porque en un futuro pueden ser explotados. Ahora vamos a hablar un poquito de otros actores implicados que son las madereras. Aunque no existen concesiones forestales en el Tigris, la presencia de las empresas madereras es notable, dado que el Tigris es uno de los pocos lugares del Beni donde todavía hay madera mala, ¿no? En cantidades de interés comercial. Se estima que como consecuencia de la injerencia de las empresas madereras en la organización y dirigencia indígena en torno al año 97 se han cosechado por lo menos 40.000 metros cúbicos de mar en la zona del Secure, ¿no? O sea que las maderas también tienen un interés económico en este bloque, en esta área protegida. Estas son un poco las concesiones petroleras. Estas son las concesiones petroleras que está dentro del Tigris, ¿no? El camino vamos para acá. Estas son las concesiones petroleras, ¿no? Lo que quiere decir que acá pueden explotar. Eso no quiere decir que no haya petróleo por acá. Se sabe que hay petróleo también. Estudios técnicos, exactamente. Hay, ¿no? Pero bueno, no pueden. Las madereras son las verdes. Sí, las madereras, acá tienen, estas son las concesiones madereras, ¿no? Ahora, no hay dentro del Tigris porque es ilegal, pero sí hay explotación de maderas dentro del Tigris. Habíamos visto que este sector también era bastante explotado de parte de algunas empresas madereras, ¿no? Sí, pero concesiones madereras en el Tigris legalmente no hay. Ahora, pero sí hay explotación maderera. Ahora quería hablar un poquito de las implicancias, ¿no? El proyecto de carretera llega a consolidar, existen varias preguntas que nos meten a la cabeza sobre el futuro de Bolivia en diferentes áreas: social, económica, política y jurídica. Para terminar la exposición vamos a tratar, en palabras simples, de explorar esas implicaciones en cada una de estas áreas, ¿no? En lo político, social y económico. Bueno, en los sociales, dentro del Tigris existen dos formas de vida. Sabemos la tradicional, que tiene algo de responsabilidad con la naturaleza, y también existe la colona, ¿no? Que tiene, digamos, un carácter de explotación intensiva, ¿no? Respecto a la naturaleza, ¿no? ¿Cuáles son lo que puede pasar hacia el futuro, ¿no? Puede pasar una de estas dos o puede pasar las dos de repente, ¿no? Influenciará a las comunidades indígenas, va a crear un proceso de aculturación para convertirse también estas comunidades indígenas en productores de coca, ¿no? O puede haber también una migración indígena que van a tener que migrar a las ciudades y no necesariamente a trabajar, albañil, cocineros, taxistas,
ya que este modo de vida es impropio de sus costumbres. La otra vez decía el vicepresidente Álvaro García Medina, pero pueden trabajar de albañiles o de etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que ellos no tienen esta costumbre de trabajar, ¿no? Ellos si tienen hambre, van, lo recogen de ahí o lo cosechan o algo así. No, ellos no nacieron con este espíritu de trabajar, ¿no? Y no es que no lo puedan hacer, ¿no? De repente el trabajo de campo es mucho más duro, capaz. Pero la cuestión es que sus propias costumbres no están, digamos, dirigidas a estos tipos de trabajo, a estos tipos, digamos, de vinculación económicas como la tenemos nosotros, ¿no? Lo que ellos pueden hacer en las ciudades es de repente mendigar, ¿no? Eso es lo que principalmente pueden hacer. Eso es lo que más o menos el futuro que se espera dentro de las comunidades indígenas en una ciudad, ¿no? Lo que pasa más o menos con los ayareos o con la gente de Potosí que vemos, ¿no? Sí, ya. Las implicaciones jurídicas. Bueno, no entrando en detalles, en los convenios de la OIT, la Declaración de los Derechos Indígenas por parte de la ONU y subir al rango de ley por el presidente Evo Morales, la inmensa cantidad de leyes, que son como más de 150 artículos que defienden a los derechos indígenas, su territorio, su ley de autodeterminación, las áreas protegidas, todos ellos infringidos por la construcción de la carretera, el escenario que se plantea hacia el futuro, obviando los inspiradores y los famílicos discursos del señor presidente, es de completa vulnerabilidad, no solo al TIBIS, sino que existen proyectos dentro de por lo menos 10 áreas protegidas. Además de atropellar los derechos de quien sabe hacia el futuro, tantas comunidades indígenas y los derechos de la propiedad, que eso nos tendrá que preocupar bastante. O sea, existe, digamos, no existe respaldo jurídico a lo que nos puedan llegar a hacer. Una vez lo hicieron con las comunidades indígenas, violaron la propiedad de las comunidades indígenas, mañana pueden violar esta propiedad, ¿no? Más o menos. O sea, no existen, si bien existen leyes, no existen, digamos, mecanismos que para hacer cumplir este tipo de leyes, ¿no? Bolivia es uno de los países fundamentales, pilares, promotores de los derechos indígenas y la defensa de los recursos, no de los recursos naturales, sino también de la naturaleza, ¿no? Pero en sí también se vulneran todo tipo de leyes, ¿no? O sea que no necesariamente la gente vive de leyes, ¿no? Sino de repente de acciones. Bueno, en síntesis, un panorama de completa inseguridad jurídica para todos los que estén en contra de los intereses gubernamentales. Eso es lo que les hace. ¿Cuáles son las implicancias económicas, no? Si bien la integración vial dentro de Bolivia tiene sus puntos positivos en cuanto a la comercialización y hablando económicamente, hay un beneficio inmediato con la explotación de los recursos naturales y con su conservación en un futuro existen grandes incógnitas. Bueno, Bolivia desde hace bastante tiempo, desde el tiempo de la colonia ya, nos dicen que Bolivia tiene una economía extractivista, ¿no? Y nos decían primero que explotando la plata, explotando el estaño, explotando el cobre, después explotando el gas, después explotando el hierro, que vamos a ser desarrollados, y hasta ahora seguimos igual, ¿no? Así que hay que entender que el camino del desarrollo, la historia nos enseñó que no exactamente pasa por una economía extractivista, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Porque las economías extractivistas en sí crean una burguesía que no es nacionalista, como es ahí. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en países que tienen un cierto nivel de industrialización y no tienen de repente tantas riquezas naturales, la burguesía para conseguir, digamos, para conseguir capital, lo que tiene que hacer es crear industrias, crear productos, pero también tiene que crear en la población tiene que crear las condiciones para que la población pueda consumir este tipo de productos. Y esto pasa necesariamente por educación, por salubridad y etcétera, demás cosas, ¿no? O sea, pero en las economías, en los países extractivistas, la burguesía no necesariamente necesita nada de la población, sino que ellos extraen y lo venden, ¿no? No necesitan crear este espíritu, digamos, de educación, también de salud, porque mientras más viven, más consumen, etcétera, etcétera, ¿no? Y no es porque las burguesías de otros países sean buenas ni nada, ¿no? Sino porque también económicamente les es rentable también la salud, la salud mental y biológica de la población, ¿no? Pero en la economía extractivista no pasa eso. Y ahora cabe la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de economía, nos dijo Evo para que sea presidente? ¿Qué tipo de economía es la que Evo promulgaba, ¿no? ¿Una economía antigua, salvaje, neoliberal o una economía que como pilar fundamental es el buen vivir? ¿Cuál era el tipo de economía que necesitamos? Entonces, ¿será que destruyendo bosques
agua, aire, derechos indígenas, explotando petróleo, gas, litio, hierro, vamos a conseguir el buen vivir, va por ahí el camino del buen vivir. De repente podemos desarrollar algo, cierto sector de la población, ¿no? Pero ese no es el camino del buen vivir, ¿no?